democracy is more than about just winning elections. If I can just put one case to you which suggests that perhaps you do not adhere to the wider rule of law and the independence of the judiciary, let me mention to you the case of Maria Afiuni, a judge here in Venezuela, who made a decision to release a man who you regarded as a corrupt opponent of your regime. But the fact was that the judge decided, after 2 years in detention, she followed the law and she released him from detention. You then made a speech in which you said that her actions had been worse than those of an assassin. You demanded that she be put in jail for 30 years, and she is currently in a prison. What does that say about your respect for the independence of the judiciary? En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo contigo, y ojalá todos los que gobernaran el mundo aplicaran ese principio. La democracia no es solo ir a votar cada 5 años, cada 4 años. La democracia es mucho más que eso, es un modo de vida, es darle poder al pueblo. Ya lo dijo Lincoln, es el poder o el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No el gobierno de los ricos contra los pueblos, que es lo que ocurre en casi todo el mundo llamado democrático occidental capitalista. Yo te digo algo, Steven, difícilmente tú conseguirás un país en este mundo donde haya más democracia que en Venezuela. No, es difícil conseguirlo, con el respeto a todos los demás países del mundo. Ahora, el caso que tú me dices, es un caso donde ha actuado un poder absolutamente autónomo, un poder judicial que condenó a una ex magistrada. Ahora, como ha condenado aquí a exministros, aquí hay exministros que están en prisión, condenados por corrupción. Hay funcionarios en prisión, condenados por corrupción. Hay grandes empresarios en prisión, condenados por corrupción. Aquí tenemos una lucha a muerte contra la corrupción y hay unos poderes que están funcionando. Nunca antes funcionaron como hoy los poderes venezolanos en plena autonomía. But many independent observers look at what you have done in that case and others and have concluded, and I'm quoting here the Inter-American Commission on Human Rights, quote, "The political system in Venezuela is fundamentally undermined by the lack of judicial independence." ¿Tú hablas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Te atreves tú a defenderla o a alguien con un poquito de moral y de respeto por sí mismo? Esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha apoyado golpes de Estado. Cuando yo fui derrocado aquí por los ricos, apoyaron al gobierno y desconocieron mi carácter legítimo y democrático. Es una comisión manipulada. But Mr. President, there are many different international groups, Latin American groups, who've questioned your commitment to the rule of law. When Human Rights Watch wrote a report about this very subject, you threw out the 2 people who wrote the report. So it seems that whenever people are critical of your record, you do not accept it. ¿Cuándo qué? ¿Me puedes repetir la pregunta? Por favor. You said that you would not listen to the Inter-American Commission on Human Rights. You said they have no credibility. My point is that there are other international groups, Amnesty International, Human Rights Watch, other Latin American organizations, which have said that you are not respecting the rule of law. But when you hear the criticism, you tend to react against the critic. For example, you threw out 2 of the people from Human Rights Watch who wrote a report about you. Yo, en primer lugar, respeto cualquier opinión de cualquier persona o cualquier institución en el mundo. Pero tengo el mismo derecho de replicar cuando creo que están mintiendo o que están hablando la verdad a medias o que se sustentan en mentiras para hacer acusaciones permanentes contra Venezuela. Yo quisiera ver los informes de derechos humanos en relación con el gobierno de Estados Unidos, que bombardea ciudades, que mata niños. Yo quisiera ver los informes de derechos humanos contra el gobierno de Israel, que acabó con la franja de Gaza y asesinó y masacró delante del mundo a miles y miles de niños y de mujeres. Nos agreden a nosotros porque aquí hay una revolución socialista, que aquí en Venezuela se violan los derechos humanos. En todo el mundo hay una violación a los derechos humanos. Ahora, yo soy el primero en este país, en nuestro país, que lucho
hasta donde mis atribuciones lo permiten, para restituirle a todos los venezolanos los derechos humanos fundamentales, los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. But it's difficult to have a credible opposition in this country, and I'm sure you would agree that opposition is an important part of democracy, if when an opponent becomes a very loud critic, you lock them up. It's very difficult then to be in opposition. Aquí tú has visto televisión, tú has visto los medios de comunicación, Yes, of course. cómo me critican a mí y hasta me insultan, yo me río. Well, Aquí yeah, hay but the point is there are some people who are not able to libertad insult you. hasta para insultar al presidente hay aquí. A mí no me importa. Me dibujan caricaturas, etcétera. Yeah, no me importa, me disfruto más bien. But the point is there are many people who cannot insult you on the TV because they're in prison. I mean, for example, Raoul Baduel, he used to be a very good colleague of yours. He used to be your defense minister. But when he became a critic of yours and joined the opposition, you had him locked up. Tú creo que no sabes nada. Yo creo que tú no te has estudiado bien la situación que aquí se vive. Perdóname, Steven, tú estás hablando de un corrupto. Es un exministro de defensa. No, I know sí, that, sí. but you only decided he was corrupt after he became an opponent of yours. No. Tú no sabes lo que estás diciendo. Estás ignorando la verdad. Yo, que soy el presidente, removí al ministro de Defensa, lo mandé a retiro, porque ya no sabía explicar una serie de irregularidades que estaban ocurriendo. Y las investigaciones contra él comenzaron siendo ministro todavía. Yo mismo lo llamé y lo senté porque fue mi amigo, muy amigo. Y un día le dije aquí sentado, le dije, explícame esto, explícame esto, explícame esto. No me supo explicar. A los pocos días lo destituí. Y él entonces asumió, en su defensa, que era un perseguido político. Ahora, no vengas tú a defender a un corrupto. Y ponme cualquier otro ejemplo menos ese. Es un corrupto y está preso por corrupción. Está demostrado. Ahora, que tú vienes a defender la corrupción aquí. Well, Imagínate tú. there are many La BBC examples. de Londres defiende la corrupción. Imagínate tú, espero yo que la BBC de Londres no salga a defender la corrupción en el mundo. You say give me ¿Defiendes tú la examples. corrupción en Inglaterra? We obviously ¿Dónde están we los can't corruptos go en through every Inglaterra? example, Mr. President, but one more example pero if you tú me want. puedes responder, tú me puedes Alvarez responder Paz. una pregunta. ¿Dónde están los corruptos de Inglaterra? ¿Tú los atacas o tú los defiendes? ¿La BBC de Londres defiende o ataca la corrupción? Para que tú vengas aquí a defender la Let's corrupción. talk about one more example. The former presidential candidate, Osvaldo Alvarez Paz. You've now charged him as well. I mean, he's another leading opponent of yours, and he also now is facing charges. ¿Tú vienes aquí a defender eso? ¿Tú vienes aquí a defender eso, Steven? Tú no sabes, tú estás siendo utilizado. No sabes muy bien lo que estás diciendo. I've been used. How have I been used? ¿Cómo? How have I been used? Al menos porque estás ignorando una realidad.